Buenos días, hoy día tenemos en plan lector la quinta parte del cuento El Inmortal. Bien, entonces dice el texto: recorrí nuevos reinos, nuevos imperios en el otoño de 1066. Milité en el puente Stanford. Ya no recuerdo si en las filas de Harold, que no tardó en hallar su destino, o en las de aquel infausto Harald Andrada, que conquistó 6 pies de tierra inglesa, o un poco más. En el 7º siglo de la Égira, en el arrabal de Bulak, transcribí con pausada caligrafía en un idioma que he olvidado, en un alfabeto que ignoro, los 7 viajes de Simbad y la historia de la ciudad de bronce. En un patio de la cárcel de Samarcanda he jugado muchísimo al ajedrez. Bien, entonces dice, bien, transcurrí con pausada caligrafía en un idioma que he olvidado, en un alfabeto que ignoro, los 7 viajes de Simbad y la historia de la ciudad de bronce. En un patio de la cárcel de Samarcanda he jugado muchísimo al ajedrez. En Vilcar he profesado la astrología, y también en Bohemia. En 1638 estuve en Kolskar y después en Leipzig. En Amberden, en 1714, me suscribí a los 6 volúmenes de la Ilíada de Pope. Sé que los frecuenté con deleite. Hacia 1727 discutí el origen de ese poema con un profesor de retórica llamado, creo, Giambattista. Sus razones me parecieron irrefutables. El 4 de octubre de 1921, el Patna, que me conducía a Bombay, tuvo que fondear en un puerto de la costa eritrea. Bajé, recordé otras mañanas muy antiguas también frente al mar Rojo, cuando yo era tribuno de Roma, y la fiebre y la magia y la inacción consumían a los soldados. En las afueras vi un caudal de agua clara, la probé movido por la costumbre. Al repechar la imagen, un árbol espinoso me laceró el dorso de la mano. El inusitado dolor me pareció muy vivo, incrédulo, silencioso y feliz. Contemplé la preciosa formación de una lenta gota de sangre. De nuevo soy mortal. Me repetí, de nuevo me parezco a todos los hombres. Esa noche dormí hasta el amanecer. Hay una tachadura en el manuscrito. Tal vez el nombre del puerto ha sido borrado. Bien, entonces aquí vamos a pasar a que participe cada uno de ustedes. A ver. Sebastián, el texto subrayado en voz alta. Fabricio. ¿Puedo yo leer, profe? Sí, muy bien, gracias. Ok. He revisado al cabo de un año estas páginas. Me consta que se ajustan a la verdad, pero en los primeros capítulos y aún en ciertos párrafos de los otros, creo percibir algo falso. Ello es obra, tal vez, del abuso de rasgos circunstanciales, procedimiento que aprendí en los poetas y que todo lo contamina de falsedad, ya que esos rasgos pueden abundar en los hechos, pero no en su memoria. Creo, sin embargo, haber descubierto una razón más íntima. Le escribiré, no importa que me juzguen fantástico. La historia que he narrado parece real porque en ella se mezclan los sucesos de 2 hombres distintos. Gracias. En el primer capítulo, el jinete quiere saber
saber el nombre del río que baña las murallas de Tebas. Flaminio Rufo, que antes ha dado a la ciudad el epíteto de Hecatómpilos, dice que él no es el Egipto. Ninguna de esas locuciones es adecuada a él, sino a Homero, que hace mención expresa en la Ilíada de Tebas de Hecatómpilos y en la Odisea por boca de Proteo y de Ulises. Dice invariablemente Egipto por Nilo. En el capítulo segundo, el romano, al beber el agua inmortal, pronuncia unas palabras en griego. Esas palabras son homéricas y pueden buscarse en el fin del famoso catálogo de las naves. Después, en el vertiginoso palacio, habla de una reprobación que era casi un remordimiento. Esas palabras corresponden a Homero, que había proyectado ese horror. Tales anomalías me inquietaron, otras de orden estético que permitieron descubrir la verdad. El último capítulo las incluye y ahí está escrito que milité en el puente de Stanford, que transcribí en Bulak los viajes de Sinbad el marino y que me suscribí en Aberdeen a la Ilíada inglesa de Pope. Se lee inter alia. En Bicanir he profesado la astrología y también en Bohemia. En Bohemia, ninguno de esos testimonios es falso. Lo significativo es el hecho de esos testimonios es falso. Lo significativo es el hecho de haberlos destacado. El primero de todos parece convenir a un hombre de guerra, pero luego se advierte que el narrador no repara en lo bélico y si en la suerte de los hombres, los que siguen son más curiosos, una oscura razón elemental me obligó a registrarlos. Lo hice porque sabía que eran patéticos. No lo son, dichos por el romano Flaminio Rufo, lo son dichos por Homero. Es raro que este copie en el siglo XIII las aventuras de Sinbad de otro Ulises y descubra a la vuelta de muchos siglos en un reino boreal y en un idioma bárbaro las formas de su Ilíada en cuanto a la oración que recoge el nombre de Bicanir. Se ve que él ha fabricado un hombre de letras ganoso como el autor del catálogo de las naves, de mostrar vocablos espléndidos. Bien, vamos a ver ahora el alumno Gamboa, en voz alta, Sí, profesor. y en voz alta el texto subrayado. Cuando se acerca el fin, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. No es extraño que el tiempo haya confundido las que alguna vez me representaron con las que Ernesto Sabato sugiere que el Giambattista, que discutió la formación de la Giada con el anticuario Cartapilus, es Giambattista Vico. Ese italiano defendía que Homero es un personaje simbólico a la manera de Plutón o de Aquiles. Fueron símbolos de la suerte de quien me acompañó tantos siglos. Yo he sido Homero, en breve. Seré nadie, como Ulises. En breve seré todos, estaré muerto. Ya, muy bien, gracias. Entonces, ya, antes de proseguir con la lectura, aquí el autor Borges está insertando siempre la presencia de Homero, ¿no? La versión de la Ilíada de Pope, también escenarios, lugares como Tebas, como de Stanford, ya del siglo XVI y XVII, como a un escritor del siglo XX, Ernesto Sábato, premio Nobel de Literatura, autor de Túnel, ¿no?
y nuevamente retoma a Homero y también algunos personajes del mundo latino, como es de Roma. Entonces, desde luego que también se remonta a un personaje más de la Ilíada, o Plutón, un dios de la mitología griega, y nuevamente Ulises. Bien, entonces, como les había dicho, pues que este tipo de lecturas es una miscelánea, ¿no? Es un conglomerado. La palabra conglomerado significa una combinación de diferentes términos. En estos términos están obras literarias, autores literarios, etapas distintas de la historia, versiones de libros, acontecimientos y personajes de distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, Jan Batista ya es un personaje de la era cristiana, pero los otros corresponden a otras etapas. Homero es del mundo clásico antes del cristianismo y Ernesto Sábato es del siglo XX. Bien, prosigo. Postdata, de 1950, entre los comentarios que ha despertado la publicación anterior, el más curioso, ya que no el más urbano, bíblicamente se titula A Quote of Many Colors, ¿no? Entonces, Manchester, 1948. Y es obra de tenacísima pluma del doctor Nava Corcoveo. Abarca unas 100 páginas. Habla de los centones griegos, de los centones de la baja latinidad, de Ben Jonson, que definió a sus contemporáneos con retazos de Séneca, del Virgilius Evangelicis, de Alexander Ross, de los artificios, de George Moore y de Eliot, y finalmente de la narración atribuida al anticuario Joseph Cartapiulus. Denuncia en el primer capítulo breves interpretaciones de Plinio, Historia Naturalis 5.8, en el segundo, de Tomás de Kinsey, Rating 3.439, en el tercero, de una epístola de Descartes al embajador Pierre Chanut. En el cuarto, de Bernard Shaw, Bacto Metzulen, infiere de esas instrucciones o hurtos que todo el documento es apócrifo. A mi entender, la conclusión es inadmisible. Cuando se acerca a fin, escribió Cartapiulus, ya no quedan imágenes de recuerdo, solo quedan palabras. Palabras desplazadas y mutiladas. Palabras de otros. Fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos. En esta última parte, una postdata significa un enunciado final a la narración. Entonces, en este enunciado final a la narración, utiliza elementos bibliográficos, títulos de obras, ediciones, fechas, lugares y como también personajes, ¿no? Del mundo clásico como también contemporáneo, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de Descartes, ¿no? Descartes, ¿no? O Pierre Chanut, ¿no? O Bernard Shaw, y personajes de la filosofía, ¿no? Entonces, en este postdata está combinando personajes, filósofos, historiadores, títulos de obras, escenarios y las apreciaciones en cuanto a la producción literaria. Bien, entonces, ahora vamos a hacer una relectura para poder ampliar más el significado o el análisis del texto o del fragmento. ¿Bien? A ver, Huamán Quispe, lea el texto resaltado. Recorrí nuevos reinos, nuevos imperios. En el otoño de 1066, milité en el puente de Stamford. Ya no recuerdo si en las filas de Harold, que no tardó en hallar su destino, o en las de aquel infausto Harald a Hardrada, que conquistó 6 pies de tierra inglesa, o un poco más.
En el séptimo siglo de la Égira, Égira. en el arrabal de Bulat, transcribí con pausada caligrafía en un idioma que he olvidado, en el alfabeto que ignoró, los 7 viajes de Simbad y la historia de la ciudad de bronce. En un patito de la cárcel, no, en un patio de la cárcel de Samarcanda he jugado muchísimo al ajedrez. En Bikanir he profesado la astrología y también en Bohemia. En 1638 estuve en Kolozsvár y después de Pelzing y después en Pelzing. En Aberdeen en 1714 me suscribí a los 6 volúmenes de la Ilíada de Pope. Sé que los frecuente con deleite. Muy bien, gracias. Entonces, en ese primer párrafo lo que estamos viendo es personajes, ¿no? Personajes, lugares, acontecimientos. Dice, por ejemplo, Stanford, ¿no? Un escenario geográfico, ¿no? O también aquí, Égira. Égira tiene que ver con la presencia de Mahoma mediante el Islam, una manifestación de conducta y desarrollo de culto y acontecimiento para los musulmanes en función al islamismo. Bien. Y luego habla sobre escenarios o lugares como Bulag, ¿no? O también de una literatura árabe, Simbad, y la historia de la ciudad de bronce, o conocido como Simbad el Marino. Este es un pasaje de las 1001 noches de la literatura árabe. En muchos de esos pasajes habla de Simbad el Marino. Bien, luego, de Bohemia es una ciudad de ese entorno de árabe, o también algunas ciudades del Asia y una ciudad de Alemania, Leipzig, ¿no? Y así. Acá, por ejemplo, la versión de la Ilíada de Alexander Pope, ¿no? Entonces, es otra producción literaria en base o estimulado, digamos, por el original de la Biblia de Homero. Y nuevamente el contexto espacial del tiempo, ¿no? 1729, discutí. Miren, la contradicción, o sea, en esta miscelánea combina lugares, fechas a destiempo o posteriores o anteriores. Miren, fíjense, de 1666, 1727, 1714, ¿ya? Entonces, ahí está justamente la combinación. Y nuevamente, ¿no? La quinta parte de lo que es el siglo XX, 1921. También los lugares. Un lugar de Asia, Bombay, ¿no? Y la presencia de un contexto, ¿no? Cuando dice el tribuno de Roma, una autoridad de Roma que pertenecía al Senado en aquel entonces. Entonces, ahí es lo que estamos viendo, pues ese conglomerado, esa miscelánea, títulos, autores, personajes, ¿no? Para poder ser entendido. Entonces, explico por qué Jorge Luis Borges escogió este estilo, ¿no? Que el que quiera ser famoso tiene que escoger un nuevo estilo, no repetir aquel estilo que ya desarrolló otro escritor. Entonces, la literatura es una creación. Como es una creación artística, esa creación no tiene que tener eh, réplicas o simulaciones de otra obra, como modelo quizás, pero justamente la originalidad de Borges está ahí, ¿no? De presentarnos una especie de laberinto
en sus narraciones, que en ese laberinto está presente lugares, personajes de distintas épocas, títulos de obras, artificios o llámese parte de la bibliografía que él manejaba. Entonces, en ese conglomerado, ¿qué rescata el lector? El lector rescata más que todo una retroalimentación para poder enraizar o anclar sus conocimientos previos. Entonces, están también los lugares geográficos como las ciudades. Entonces, de ese entorno, este tipo de lecturas hace que el lector sea activo, no un lector pasivo, un lector básicamente activo. Y tiene que estar al tanto, porque si se dijera en el proceso de lectura que está desarrollando, por ejemplo, ¿no? El Patna que me conducía a Bombay. ¿Qué es el Patna? ¿Qué es Bombay? ¿No? Entonces, en eso, el lector activo se pregunta, ¿dónde queda? ¿Quién es? ¿Cómo es? Entonces, justamente está conectando su cognis. El cognis es el conglomerado, perdón, el conjunto de todas las células del cerebro que están presentes en el manejo y coordinación de los diferentes miembros del cuerpo humano. Y en el proceso de lectura, desde luego que las neuronas están en funcionamiento total en base a eso. Entonces, frente a las preguntas interrogantes, ¿qué es lo que pide al lector esto? Revisar otras bibliografías, revisar un diccionario enciclopédico para conocer más. Entonces, pero cuando es una lectura muy pasiva, informativa, sencilla o narrativa, ahí queda, pero no exige al lector. Este tipo de lectura exige al lector que revise, pregunte, rescate algunos conocimientos previos. Ahí está el detalle. Y ese es el estilo universal de Borges. Ahí está su grandiosidad temática del autor. ¿Bien? Entonces, pasemos acá. He revisado al cabo de un año estas páginas. Me consta que se ajustan a la verdad, pero en los primeros capítulos y aún en ciertos párrafos de los otros creo percibir algo falso. Ello es obra, tal vez, del abuso de rasgos circunstanciales, procedimiento que aprendí en los poetas y que todo lo contamina de falsedad. Aquí, este párrafo, hasta donde he leído, es de una apreciación de un trabajo bibliográfico de Borges, ¿no? Sobre eso, ¿no? Y es una afirmación, es un enunciado. Prosigo, ya que esos rasgos pueden abundar en los hechos, pero no en su memoria. Creo, sin embargo, haber descubierto una razón más íntima. La escribiré, no importa que me juzguen fantástico. Desde luego que también está la fantasía en este tipo de relatos, ¿no? La historia que he narrado parece irreal porque en ella se mezclan los sucesos de dos hombres distintos. Mira, acá como explica, mire, la historia que he narrado parece irreal porque en ella se mezclan los sucesos de dos hombres distintos. Entonces, puede ser irreal, pero también hay elementos reales en ese contexto narrativo. ¿Sí? Por ejemplo, en el contexto, lo real, ¿cuál sería? Primero, lo irreal es fechas distintas. Lo real es la presencia de ciertos acontecimientos como de lugares o escenarios geográficos, personajes. Bien, entonces, justamente este enunciado, la historia que he narrado parece irreal porque en ella se mezclan los sucesos de dos hombres distintos. En el primer capítulo, el jinete quiere saber el nombre del río que baña las murallas de Tebas. Tebas es una ciudad del mundo griego clásico. ¿Bien? Flaminio Rufo, que antes ha dado a la ciudad el epíteto de Hecatopoulos, dice que él no es el Egipto. Ninguna de esas locuciones es adecuada a él, sino a Homero, que hace mención expresa en la Ilíada de Tebas de Hecatómpilos y la Odisea por boca de Proteo. Entonces, aquí nuevamente, personajes clásicos, ¿no? Nombres de obras, ¿no? Llámese también la presencia de personajes, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Por boca, la alusión de la Odisea y de personajes
allegados a Ulises. Dice invariablemente Egipto por Nilo. En el capítulo 2, el romano, al beber el agua inmortal, pronuncia unas palabras que en griego, esas palabras son homéricas y pueden buscarse en el fin del famoso catálogo de las naves. Después, en el vertiginoso palacio, habla de una reprobación que era casi un remordimiento. Bien, entonces, proseguimos en la lectura. Fabricio, en voz alta. Fabricio está. Pérez. Pérez en voz alta. Pérez. Pérez. En voz alta, Pérez. Pérez, ¿me escucha? Morales, Morales. Morales. Ya, sí, profesor. En voz alta, el texto subrayado. Esas palabras corresponden a Homero, que había proyectado ese horror. Tales anomalías que inquietaron, otras de orden estético, me permitieron descubrir la verdad. El último capítulo las incluye. Ahí está escrito que milite en el puente de Stamford, que transcribí en Ulag, los viajes de Sinbad y el marino, y que suscribí en Amberten, a la Ilíada inglesa de Pope. Se lee inter alia en Bicanir. He profesado la astrología y también en Bohemia. Ninguno de esos testimonios es falso. Lo significativo es el hecho de haberlos destacado. Muy bien, gracias. Entonces, proseguimos ahí, ampliando el tema, dice el aspecto estético, el capítulo, el lugar, el escenario, una ciudad, y nuevamente alusión de un pasaje de las 1001 noches, ciudad, y nuevamente la alusión de la Ilíada de Alexander Pope, ¿no? Entonces, su punto de vista integral significa la primera parte, ¿no?, del texto, que está inserto en la astrología y también Bohemia. Ninguno de estos testimonios es falso. Lo significativo es el hecho de haberlos destacado. El primero de todos parece convenir a un hombre de guerra, pero luego se advierte que el narrador no repara en lo bélico, y si en ella, en la suerte de los hombres, los que siguen son más curiosos. Una oscura razón elemental me obligó a registrarlos. Lo hice porque sabía que eran patéticos. No lo son dichos por el romano Flaminio Rufo, lo son dichos por Homero. Es raro que éste copie en el siglo XIII las aventuras de Sinbad, de otro Ulises, y descubra a la vuelta de muchos siglos en un reino boreal. Bien, y en idioma bárbaro, las formas de su Ilíada. En cuanto a la oración que recoge el nombre de Bicanir, se ve que ha fabricado un hombre de letras ganoso como el autor del catálogo de las naves, de mostrar vocablos espléndidos. Bien, entonces, vamos a pedir. Morán, ¿se encuentra Morán? Morán. Palacín. Palacín. Sí, profesor. Lee en voz alta el texto resaltado.
Ok. Mm, Cuando, cuando se acerca el fin, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. No es extraño que el tiempo haya confundido a las que alguna vez me representaron con las que Ernesto Sabata sugiriera que el Giambattista que discutió la formación de la Ilíada con el anticuario Carpapillus es Giambattista Vico. Ese italiano defendía que Homero es un personaje simbólico a la manera de Plutón o de Alquides. Fueron símbolos de la suerte de quien me acompañó tantos siglos. Yo he sido Homero, en breve seré nadie, como Ulises, en breve seré todos, estaré muerto. Muy bien, gracias. Entonces, en este texto que se presenta también una forma de antítesis, de oposición, cuando dice, yo he sido Homero, en breve seré nadie, como Ulises, en breve seré todos, está muerto. Entonces, es una antagonía que lo que narra y lo que es. Entonces, ahí va el aspecto de la ficción, ¿no? De la ficción, de la imaginación del escritor, ¿bien? Y en los textos anteriores, en los renglones anteriores, Ernesto Sábato, ya lo dije, un premio Nobel de literatura, o llámese, por ejemplo, Plutón, es de la mitología griega, un dios, y Aquiles es un personaje de la Ilíada, ¿bien? Aquiles es invulnerable, ¿no? El guerrero invulnerable que tenía un talón, de ahí viene el término talón de Aquiles. Las armas no podían ingresar a su cuerpo, solamente por el talón podía ingresar, y eso le costó la vida, ¿no? Según la tradición, disparado por París, hermano de Héctor, entonces que le dio muerte. Pero Aquiles fue hijo de una diosa, la diosa Tetis. Entonces, en este contexto, mire, la conglomeración que hace el autor, autores a destiempo de diferentes épocas como personajes principales de un contexto de la Ilíada. ¿Bien? Entonces, prosigo acá. Postdata, ya hemos dicho que postdata son los enunciados ya para finalizar, ¿no? Entonces, este contexto narrativo, en función a lo que dice la postdata, abarca de 1950, los primeros 50 años del siglo XX. Entre los comentarios que ha despertado la publicación anterior, el más curioso, ya que no el más urbano, bíblicamente se titula A Code of Mary Codes, Manchester 1940, y es obra de tenacísima pluma de Dr. Nava Corcoveo. Abarca unas 100 páginas, habla de los centones griegos, de los centones de la baja latinidad, de Ben Jonson, que definió a sus contemporáneos con retazos de Séneca, del Virgilius Evangelicens, de Alexander Ross, de los artificios, de George Moore y de Eliot. Finalmente, de la narración, atribuida al anticuario Joseph Cartapilos. Denuncia en el primer capítulo breves interpelaciones de Plinio, Historia Naturalis 5.8. En el segundo, de Tomás de Quincey, rating 3.439. En el tercero, de una epístola de Descartes al embajador Pierre Chanut. En el cuarto, de Bernard Shaw, Back to Metsulet. Quinto, infiere de esas instrucciones o hurtos que todo el documento es apócrifo. A mi entender, la conclusión es inadmisible. Cuando se acerca el fin, escribió Cartapilos, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras, palabras desplazadas y mutiladas. Palabras de otros fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos. Entonces, en este fragmento, ¿qué estamos viendo? Es un conglomerado, es una miscelánea de diferentes elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Títulos de libros, temas de libros, autores de libros, personajes del contexto narrativo de las obras, o básicamente el ámbito de la mitología. En este caso, por ejemplo, de Ulises,
¿no? De Aquiles, ¿no? Personajes que se tomen referencia, ¿no? El autor para poder escribir este estilo narrativo. Entonces, lo que quiero decir es que en este conglomerado, en esta miscelánea, es importante leer varias veces para poder explicarlas. Entonces, es más de que el aporte geográfico, local, el aporte léxico, en figuras literarias, como en expresiones bastante llamativas en el contexto de ahora que promocionan a un razonamiento. Entonces, hay personajes de diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, Simbad el Marino, o el personaje que encalla en la costa, ¿no? Y llega a otro lugar que no es su patria. Entonces, desde luego, pues, nuevamente hay fechas de distintas fechas, por ejemplo, cuando dice 1714, 1729, o llámese otras fechas que corresponden a 1950. ¿Ve? Otra fecha que corresponde será, a ver, mayormente los primeros 50 años del siglo XX, pero con la importancia de que se sigue cultivando, ¿no? El aspecto de la agricultura para poder afianzar este ámbito de lo que es la producción literaria, ¿no? La presencia de autores, la presencia de personajes de obras literarias, la reiteración, por ejemplo, en caso de la Ilíada, o como también de la Ilíada de Alexander Pope, o la presencia o la vigencia de Homero. Entonces, finalmente el lector, ¿qué engloba acá? Esto nos lleva para producir básicamente Jean-Baptiste, ¿en qué etapa vivió? ¿Cuál es su producción literaria? Entonces, o llámese Simbad el Marino, ¿en qué obra se encuentra? Se encuentra en básicamente en Las Mil y Unas Noches. Es un pasaje más. Entonces, engloba una serie de aspectos. Esos elementos enriquecen la capacidad cognitiva del lector. El lector que lee a Borges, desde luego, tiene que ser razonable, crítico, reflexivo y después académico, porque va conllevando aspectos desconocidos para su formación. ¿Bien? Entonces acá, a ver, voy a finalizar con esto. Bien, entonces, Alison, ¿me escucha? Alison. Alison. Morán, ¿se encuentra Morán? No está Morán. Sí, profesor. Morán, ¿ya tiene el tema de argumentación? ¿Ya tiene un tema escogido? No, profesor. Ya. Entonces, para el día lunes le voy a sugerir un tema. Y si no tiene hasta el día lunes un tema que pueda argumentar. En Classroom, más tarde a la 1 va a subir un modelo de argumentación para que se puedan guiar. Bien, de lo que había explicado el día de ayer. Bien. Fabricio, ya tiene el tema para su argumentación, ya tiene el tema escogido. Fabricio.